Bien, ¿cómo están, hermanos amados? ¿Descansaron? ¿Ninguno va a quedar dormido hoy? No, gracias a Dios, y espero que hoy el Señor nos permita poner en práctica lo que estamos estudiando, ¿verdad, hermanos? Ese es el propósito para todos nosotros del ministerio, poder ser de utilidad para ustedes, hermanos, y así poner en práctica, hermanos, la gran comisión que el Señor nos dio a llevar a cabo. Hermanos, vamos a orar para empezar con lo que ven ustedes en las pantallas. Si pueden ponerse en pie para orar al Señor, les agradezco. Padre, agradecemos, amado Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor, tu fidelidad y tu justicia. No tenemos miedo, Señor, al pedirte porque, Señor, fidelidad y justicia, porque tú has dejado satisfecha tu ira y tu justicia en tu Hijo. Señor, te damos gracias también, Señor, por el don que en Él nos diste, el arrepentimiento que esa fe salvífica produjo, porque muertos no podíamos arrepentirnos, Señor. Recibimos vida y vida en abundante. Ahora los pensamientos de los que has salvado, Señor, por medio de la locura de la predicación, no son los mismos, Señor. Nuestra fe, amado Señor, aún en nuestra mente renovada, día a día, por tu palabra, son, Señor amado, nuevos como nuestro corazón. Ayúdanos a conectar corazón y mente, porque como hablábamos esta mañana, mi amado pastor y un servidor, Señor, la fe no únicamente es de corazón, sino también, Señor, es en la mente. Por eso el apóstol nos dice, renueven el espíritu de su mente. Sean ávidos a escuchar. Señor, dame la gracia para poder hoy, Señor, exaltar tu nombre, mi Dios bendito, con la enseñanza que tenemos aquí. Y que esta enseñanza sea de gran bendición y beneficio para la gloria de tu nombre y para todos aquellos que están aquí y escuchando a través de las redes sociales. Damos gracias, amado Señor, por Cristo, por sobre todas las cosas. Líbranos del mal de pecar, del tentador. Y haz con nosotros lo que te plazca. Te lo pedimos en Cristo, amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Gracias, pastor, hermano. Elementos del evangelismo moderno, hermanos. Elementos del evangelismo bíblico es el tema, pero quiero comenzar con el énfasis del evangelismo moderno. No tengo que hablar de fechas ni de personas, porque pondría en tela de juicio sus testimonios, pero recuerden que a partir de los años 60 aproximadamente nos llegó un evangelio ya diferente. Un evangelio muy amoroso, pero no en base a un amor bíblico, a un amor conforme al amor de Dios, sino un amor carnal, que es lindo, es bonito gozar del amor de una madre, del amor de un padre, del amor de un hermano, del amor de un amigo, pero aún, ¿cómo dice la frase, hermanas? No hay amor más grande que el amor de una madre, pero hay madres que de pronto tienen un hijo ladrón y este hijo ladrón es perseguido por la policía, se esconde en su hogar, la policía llega y toca la puerta y dice, señora, vimos que su hijo entró aquí. No, mi hijo no ha entrado, aquí no está. Lo esconde y después le dice, hijo, es que te amo tanto que te tuve que proteger. Hay un amor, hermanos, grande en la madre, pero ese no es un amor justo. Así que el evangelio que llega a nuestro país y a los Estados Unidos, hermanos, bueno, de los Estados Unidos acá, es un evangelio moderno. Es un evangelio que hizo creer que las personas podían ser salvas por medio de una oración, por medio de aceptar a Cristo en su corazón, en un mal sentido de la expresión, de darle permiso o de recibirlo. Cuando la Biblia dice que Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos predestinó y no tenemos nada que ver con eso. No somos el hijo pródigo llegando a la puerta del padre diciéndole,
papá, déjame ver si entro a la casa o no. No es así. El Padre lo recibió a él, ¿verdad, hermanos? Y no fue al contrario. El énfasis del evangelismo moderno, hermanos, gracias por poner ahí. La segunda lámina, por favor. ¿Cuál es el énfasis del evangelismo moderno? Y yo sé que habrá algunos entre nosotros, y con mucho amor quisiera que reciban esto porque es bíblico, como bien dijo Pastor Luis. Este no es el método de Living Waters o la creación de un método del hermano Ray Comfort. Es el método bíblico, hermanos, el método bíblico del evangelismo bíblico. Este énfasis es Dios te ama. Hemos visto carteles con jóvenes muy entusiasmados con una playera de una cruz igual a un corazón y un cartel que dice, recibe un abrazo de Dios, ven, Él te ama. O hemos visto la victimización también de las personas en cárcel o en hospitales y nosotros los vemos como víctimas de una sociedad y de un sufrimiento tan grande que Dios podría llegar a perdonarles por esas indulgencias sufrientes y llevarlos al cielo. Y aplicamos un evangelio psicológico. Tú no eres culpable, mira, Dios te ama, todo te va a ayudar a bien. Mentira, no es verdad. Aún ni el peor de los sufrimientos redimirá al pecador. Todos somos culpables, todos pecamos y fuimos destituidos ¿de qué? Aún y a pesar del sufrimiento de una madre con cáncer en su hijo. Sí, hermanos, el evangelio es necesario. Dios te ama, sí, como creación, pero no Dios te ama como para perdonarte y ya. Otro énfasis es, Cristo murió por tus pecados. Tú le importas. Por eso, cuando alguien muere en un cristianismo debilitado en doctrina, decimos, es que Dios lo necesitaba ya en el cielo. ¿Qué? ¿No? Ya es un ángel que te cuida desde ahí. El cuarto, hermanos, es, no estás feliz porque no tienes a Cristo en tu corazón. Pastor Luis daba un ejemplo maravilloso y en los pasos del maestro que les recomiendo. ¿Cuándo sale la próxima temporada modernizada, hermano? ¿El curso básico? Ya sin el cuello largo de los años 70, ya ahora con la ropa de esta temporada. Pero es interesante porque en ese programa de los pasos del maestro está un hombre cómodamente en su cama, postrado, y recibe la llamada de un hombre que está preocupado por él y le dice, hey, es que he encontrado la felicidad. ¿Qué? ¿Tienes una nana nueva? No, es que en verdad encontré algo que tú necesitas que te puede llenar de plenitud. ¿Qué más quiero? Tengo una mansión, soy millonario, tengo todo lo que tengo, soy supremamente feliz. No, pero puede ser más feliz todavía. Pues no creo que exista más felicidad. Él estaba pleno en su vida, a él no le hacía falta nada. El énfasis del evangelismo moderno es prometer una vida más feliz. Y si no eres feliz es porque te falta Cristo. ¿Tú recuerdas el pescadito? Sí, el pescadito, el símbolo cristiano. Ah, ese hueco está en tu corazón. Y el pescadito es Jesús y lo va a llenar. Y estarás feliz. Mentira del diablo, hermanos. Elementos del evangelismo falso es esto, es énfasis en el evangelismo moderno. Estos son puntos, no todos, pero la mayoría. Ahora, ¿cuáles son? La siguiente lámina, por favor, elementos del evangelismo bíblico. Los elementos son el carácter de Dios o atributos de Dios. Debemos hablar, como Pastor Luis Ángeles decía, de la ley. La ley habla, hermanos, del legislador. ¿Quién es este legislador? Dios es amor, hermano, no lo puedes negar. Sí, pero no es un ecualizador. No es amor, justicia, misericordia, ira, no, es Dios. Todos sus atributos, hermanos, son al mismo nivel, por así decirlo. No hay uno sobre otro. Tal vez, hermanos, el que podría sostener que se repite 3 veces es ¿cuál? Pero es igual de misericordioso, como igual de justo, como igual de amor, como igual de ira. ¿Ok? El carácter de Dios debe ser enseñado en nuestro evangelismo. La naturaleza del hombre. ¿Eres buena persona? Claro, sí, porque ellos se miden en base a aquellos que tienen alrededor asesinos, sicarios, violadores, secuestradores, y tú te mides con ellos y pues eres, hermano, la Madre Teresa de Calcuta. Pero la realidad es que la naturaleza del hombre es depravada.
Una de las doctrinas más conocidas hoy en día, de lo poco que se conoce de la teología del pacto que abraza la teología reformada, es la depravidad humana, ¿no? Y la depravidad humana, hermanos, es una depravación total, no absoluta. Por eso no nos estamos comiendo ahorita unos a otros a mordidas y matándonos. Pero sí total, el hombre está naturalmente caído. Desde el vientre de su madre tiene un problema, su corazón. Pero es que no he pecado, decía el joven rico, he hecho esto. Sí, pero tu corazón ya contiene contaminación. Es la naturaleza del hombre, caída absolutamente. Aunque estuviese postrado en cama y nunca hubiese pecado con sus manos, pies y ojos, él es un pecador, él necesita escuchar el evangelio, porque tiene un corazón sucio de piedra. El gran dilema vamos a ver también. Después vamos a ver lo que Dios hizo para salvarnos. Vamos a ver la respuesta del hombre, vamos a ver la promesa de Dios y el creyente verdadero. Así que vamos a empezar con la siguiente lámina, viendo el carácter de Dios. Haciendo los contrastes del evangelio moderno y el evangelio bíblico. Dice ahí, hermanos, en las pantallas, el evangelio moderno, su atributo principal casualmente, ¿cuál es? El amor. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Oh, tenemos un problema ahí porque la Escritura dice que sí, Dios es amor y por eso ama. No es por un sentimiento externo que lo mueva a amar, sino Él es amor y ama, pero estando el hombre caído y Él siendo triplemente santo, pues no ama de la manera como ama a su iglesia redimida. Típicamente, hermanos, no se mencionan los atributos que no son agradables a las personas. ¿Cuáles atributos no son agradables? Dios es ira, Dios es justo, Dios es triplemente santo. Oh, eso no es bueno. Estás enjuiciándome, estás hablando de un Dios falso, porque Dios es amor, dice el testigo de Jehová. No existe el infierno, no va a enviar a nadie al infierno. Ellos niegan los atributos de Dios, por lo tanto, si los atributos son las características divinas, ellos están hablando de otro Dios, ellos son testigos de otro Jehová. No de Jehová, porque las características divinas de Dios dicen quién Él es. Y si tú quitas un solo atributo, tú ya tienes un ídolo en tu mente. Típicamente eso se hace. ¿Qué hace el evangelismo bíblico, el evangelio bíblico, hermanos? Su atributo principal es la santidad. Es el atributo que se repite 3 veces, triplemente santo. Es absolutamente diferente a la humanidad. Por eso cuando Pablo habla de la humildad de Cristo en Filipenses 2:5 en adelante, él dice, hecho semejante. ¿Por qué semejante? Pues sin pecado, hermanos, ¿verdad? También, hermanos, dice el evangelio bíblico que Dios es todopoderoso. Recuerden Apocalipsis 4:8, es un texto que va a tratar de esto. Dios es todopoderoso y es exaltado en gloria, como dice el Salmo 57:5. También, hermanos, dice que Dios es soberano. Eso no le gusta a las personas porque el hombre quiere ser soberano de su propia vida, hacer lo que quiere. Oye, hermano, ¿por qué no viniste el domingo al culto? Hermano, tenía cosas que hacer, es mi vida privada y yo tengo mis cosas que hacer. Es soberano de tu vida. Iré o no iré, haré o no haré, predicaré o no predicaré, leeré o no leeré, oraré o no oraré. Eso es ser un soberano, porque tú haces lo que te place y se te olvida que Pablo dice que fuimos comprados a precio para servir a un solo Dios, no a dos, hermanos. Podemos ser nuestro propio Dios. La lámina está equivocada en un versículo, pero en 1 Timoteo capítulo 6, verso 15, hermanos, nos recuerda esto. Él es soberano y Él es juez justo que aborrece el pecado. Él es soberano y es un juez justo que aborrece el pecado. Este es el evangelio bíblico, hermanos. Es parte del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente es la buena nueva, sino el evangelio dice acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Primera a los Corintios 15, en sus primeros textos, después de hablar de la resurrección, el apóstol Pablo dice, este es el evangelio que les he predicado. Cristo vive, muere, es sepultado, resucita. Eso es el evangelio. Para quien no sabía qué es el evangelio, es vida, muerte, resurrección de Cristo. Y obviamente, hermanos, sabemos al anunciar esto que si Él vino es porque hay un grave problema. Dios no envió a Moisés, no envió a David, no envió a un ángel a morir, envió a su Hijo. Su Hijo es hombre 100% y 100% Dios. Así que el problema de qué tamaño era para que únicamente Dios lo solucionara. Dios es un juez justo y aborrece el pecado. ¿Saben cuántos días? Siempre.
Pero el texto nos dice también en Salmo 5 como 7 que está airado contra el pecador. No únicamente contra el pecado, porque ¿quién va a ir al infierno, el pecador o el pecado? El pecador. Oh, pero la Biblia dice, hermano, no recuerdo en qué texto, que Dios ama al pecador pero odia el pecado. La Biblia de Gandhi. Sí, no la Biblia, hermanos. Pero Dios es amor, Dios ama, así como creación, no como hijos. Entonces Dios está airado. Imagina la ira del Todopoderoso. Cuando yo predico el Evangelio trato de recordarles, ¿han visto un terremoto terrible que ha derrumbado toda una ciudad, un incendio, una erupción volcánica, un tsunami? Eso sucede en una pequeña partícula del universo infinito, hermanos, en donde tenemos tantos problemas y vivimos afanados. Imagina el Dios eterno que el mismo universo infinito habita dentro de él. La ira de Dios, hermanos, la ira de Dios es algo que no podemos llegar a comprender, porque lo peor que sucede en el mundo sucede en esta partícula diminuta que está flotando en el universo, y con eso nos basta para decir, wow. Ahora imagínate la ira del Dios que es, hermano, el que hizo el universo infinito. Él es un aborrecedor del pecado. Dios es amor, claro, pero ama lo que está de acuerdo a su naturaleza. ¿Recuerdan, hermanos amados, las características del amor bíblico en 1 Corintios 13, que poéticamente los esposos lo usamos o los pastores para cuando hay un matrimonio? Hablamos de 1 Corintios 13, Efesios 5, 25, ambos están hablando no de nosotros, sino están hablando del amor práctico de Dios y de la relación de Cristo con su iglesia, Efesios 5. Y 1 Corintios 13 también habla del amor, el tipo de amor que Cristo tiene. Y en una de las porciones de 1 Corintios, quiero que vayan ahí, hermanos, para recordar y puedan ver el contraste que hay entre el amor del evangelismo moderno y el amor que es verdadero, hermanos. Y justamente el verso 6 del capítulo 13, primera carta a los Corintios, dice, no se goza de la injusticia. ¿Qué es injusticia? De lo que no es justo. No se goza. El amor de Dios, hermanos, es justo, es perfecto. El amor de Dios no puede hacer lo malo, no puede amar a un pecador sin antes el pecador dé su pago por su pecado o el pecador sea condenado al final. No puede. Pero ¿qué no es todopoderoso? Sí, pero no puede pecar. No puede negarse a él mismo. Dios es amor, pero ama lo que está de acuerdo a su naturaleza triplemente santa. Abran sus Biblias, mis amados hermanos, o lean en las pantallas Isaías 1:3. Es la siguiente lámina. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ángeles, hermanos, que nunca han cometido pecado, que están en la presencia de Dios, no soportaron ver tanta gloria y tanta santidad, hermanos, impenetrable. Ellos no pueden llegar a penetrar esa gloria y llegar y estar frente a frente al Dios soberano. Es triplemente santo, hermanos. Segundo punto es la naturaleza del hombre. Hermanos, es algo que tenemos que recordar y reconocer. El evangelio moderno que dice, el hombre está desviado del plan de Dios y por eso no está feliz. Vamos a un hospital y vemos una madre llorando por su hijo. Algún día fui confrontado por una iglesia que iba vestidos de payasos. Está bien, hermanos, pero creo que no es necesario. El evangelio es suficiente. No tengo que hacer nada más. Show, maroma y teatro. El evangelio es suficiente. Y prediqué el evangelio. Prediqué arrepentimiento también. Prediqué condenación, hermanos, a aquellos que no creen, conforme a Juan capítulo 3. Y uno de ellos, que era el pastor, no supe hasta que se quitó la nariz y todo, y ya le vi cara de pastor. Y me dijo, hermano, qué maldad la que has hecho.
¿Cómo se te ocurre venir a hablar de juicio, condenación y arrepentimiento a esta pobre madre que tiene 20 días cuidando a su hijo con cáncer? Y yo le respondí, casi me convencía por un minuto, me sentí miserable, pero le dije, más bien, ¿cómo tú te atreves a venir sabiendo la situación vulnerable en la que ella se encuentra, su hijo se encuentra, y sabiendo que él puede morir en cualquier momento, y su madre puede estar odiando a Dios por no conocerlo, y tú no le predicas el evangelio verdadero? Somos movidos con el amor del corazón humano caído. Un amor que no es amor, un amor que es injusto, un amor que abraza lo indebido, un amor que tapa o cubre el pecado de los demás. Y nos confundimos, hermanos amados, y aplicamos un evangelio psicológico que es parte del evangelio moderno. La psicología dice particularmente, el problema no eres tú, es lo de afuera. Tu situación, sufriste tanto, abandonado, fuiste abusado. Qué terrible, hermanos, todo a consecuencia de la caída y el pecado. Es horrible y lloramos con los que están sufriendo, pero eso no los salva. Y siguen siendo victimarios de la muerte de Cristo. No son víctimas, son culpables, hermanos, aún y a pesar de su dolor, que tenemos que cubrir con el evangelio de Cristo y no con un abrazo, hermanos. El evangelio moderno dice que Dios quiere llenar ese vacío que está en su corazón y darle significado y felicidad verdadera. Dios quiere llenar ese espacio, no, Dios quiere arrancar el corazón de piedra, dice Jeremías 31, 37 al 41, y poner uno nuevo, y poner su temor aparte para que le temamos y no nos apartemos de él. Es decir, Dios quiere hacer todo nuevo, ¿verdad, hermanos? El evangelio bíblico, hermanos, dice por el contrario que el hombre está corrompido, está perdido, es culpable y está condenado delante de un Dios justo. No únicamente el homosexual al que se está atacando tanto, como si fuera el peor pecador de todos los pecadores, hermanos. Son legalistas los que hacen eso, porque como dijo Jesús, es que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. No únicamente las feministas y feminazis, hermanos, también los mentirosos y los hipócritas y cobardes van al infierno. Los celosos, los que se enemistan, los ávaros, hermanos, ¿no? Pero siempre tratamos de buscar un pecado mayor para nosotros sentirnos menos culpables, pero todos han caído, todos son culpables y están condenados delante de un Dios justo. Así como el creyente ya es glorificado antes de ser glorificado, eso nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Romanos 8:30 dice, a los que llamó, justificó y glorificó. Pablo glorificó, que eso no va a suceder hasta que suceda la glorificación. No, es que es tan seguro que Él ya nos ve como glorificados sin serlo aún. Somos pecadores y simultáneamente perfectos, a su vez. Entonces, hermanos, es culpable y está ya condenado. Dice Juan capítulo 3, 16, no nada más lo leas, es malo para ti, lee completo, por favor. Todo el que no creyere ya era condenado. ¿Por qué estaba en esa condición? Delante de un Dios justo que no puede corromperse. El evangelio bíblico enfatiza la gran necesidad del hombre es la justicia, y el hombre sabe que no puede justificarse a sí mismo, porque ¿quién de nosotros no pecó? Dijo mi hijo Matías en su primera predicación a los 8 años en calle. ¿Cuántos pecados has hecho en un día? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En 10 años? ¿Cuándo has podido dejar de pecar? Nunca. Así que nosotros nos vemos en la necesidad de alguien que sea nuestra propiciación. Justicia perfecta que nosotros no podemos conseguir con nuestras propias obras, nunca, ni con todos los esfuerzos que hagamos, ni todos los cristianos más santos en el mundo y más prácticos del cristianismo, juntos y fuésemos hermanos eternos, podríamos llegar a pagar. Nunca, porque Dios es perfecto y nosotros no. Hermanos, el evangelio bíblico dice que no puede mejorarse, el hombre no puede mejorarse, necesita un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una regeneración, necesita el bautismo del Espíritu Santo. Si alguien tiene duda, estos tres son símiles: regeneración, nuevo nacimiento, bautismo del Espíritu Santo. Una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren Isaías en la siguiente lámina, por favor, 1, 4 y 6. Isaías predicaba así, por eso sabes cómo murió Isaías según la historia, ¿verdad? ¿Saben cómo fue aserrado? De abajo hacia arriba, hermanos. Imagínense
¿Por qué Isaías fue así? Mira que decía, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Amén. Amén. Dices, pero bueno, hermano, es que esto es cuando Dios estaba airado en el Antiguo Testamento, pero Dios ahora ya cambió, Dios es Dios de amor. Oh, un atributo que nunca debes de olvidar, ¿cuál es? Que Dios es inmutable. ¿Qué es inmutable para los niños? Nunca cambia. ¿Cuándo es nunca? ¡Nunca! Por eso el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les dice algo similar. Oh, Gálatas insensatos. Hoy nuestro corazón no únicamente, hermanos, es la juventud de cristal. Es la iglesia de cristal. Si alguno de sus pastores se pone en el púlpito y los ve porque están rebeldes y les dice, iglesia rebelde, iglesia hipócrita, iglesia falsa. Uy, pastor, vámonos. ¿Quién se va conmigo a abrir otra nueva iglesia? Es muy fácil abrir una iglesia. No soportamos la verdad, hermanos. Y si pudiéramos, mataríamos al que nos dice eso. Pero Pablo lo hizo en el Nuevo Testamento también. Jesús dijo, víboras, hipócritas, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Hermanos, es un lenguaje muy agresivo, pero es verdad. Obviamente, cuidemos de que la expresión de estas palabras sean dadas con amor. Pero ¿cómo puede incluir amor esas palabras? Claro, hermano, yo si veo un hermano que está mal de salud por la manera en cómo se alimenta, yo le digo, hermano, si tú no dejas de alimentarte de la manera en cómo te alimentas, tú vas a morir, hermano, estás, hermano, muy mal. Y probablemente él se moleste conmigo porque me estás juzgando. Es que te amo. Te amo. Yo disciplino a mi hijo porque lo amo, hermano. Aunque hoy vemos que es lo contrario, disciplinas a tu hijo y tu hijo puede escoger otros padres en algunos países. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, y esta palabra división, hermanos, no únicamente viene de una separación temporal o una división que puede lograrse cruzar, sino una división abismal que es imposible brincar. No hay manera, hermanos. Entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Jeremías también es otro hombre que sufrió a causa de predicar bíblicamente, y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conoce? El corazón engaña, hermanos. El corazón engaña. Por eso es tan difícil encontrar iglesias bíblicas, hermanos. Porque el corazón nos engaña. Hay mucho odio, ¿no? Es muy legalista, ¿no? No hablan del amor, ¿verdad? No, es que no lees la Biblia. Romanos 3:10-12 dice, hermanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Anótalo siempre en tu mente y tu corazón. No hay quien busque a Dios, no existe. No hay quien lo reciba, no hay quien le diga, ven, sálvame. No existen. Es mentira, hermanos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Acaso yo acepté a Cristo en mi corazón? Yo lo recibí, yo le di permiso que entrara y morara en mi corazón. Yo pasé aquí al frente y dije, Señor, te recibo en mi corazón. Sí lo hice hace años, pero eso no me salvó. Él nos da vida. ¿Un muerto puede pedirle algo a alguien? Lázaro, levántate, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Pero ¿cómo Lázaro escuchó? Porque la palabra, hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Levanta a los muertos no se levantan solos para escuchar el evangelio, y los perdidos están muertos en delitos y pecados. Hermanos, la siguiente lámina habla acerca de otra de estas subtemas que estamos hablando, el juicio de Dios. Son cosas incómodas. Salmo 7:11, Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Cuántos días está irado? ¿Pero qué no es amor? Sí, pero también es justo. Y aborrece el pecado y aborrece el pecador, está airado. Nuevamente piensa en hermanos, en la persona del Dios invisible como un Dios infinito. Si Dios es infinito, su ira es infinita.
Por eso la paga del pecado es muerte, y muerte eterna en condenación en el infierno, no fulminación. Porque cuando tú pecas aquí en el mundo, hay leyes que dicen 10 años de prisión. Porque pecas aquí de forma temporal. Pero cuando pecas contra un Dios eterno, la condenación es eterna porque pecas contra un Dios eterno. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Romanos 1:18. Romanos 2:5-6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Algunos ahora podrían pensar, pero hermano, ¿qué no estás diciendo que son muertos? Pues ellos son víctimas, no pueden ver a Dios, no saben de Dios. Lee Romanos 1:20, por ejemplo. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. De modo que no tenemos excusa para decir que no vemos a Dios. No existe el ateo. Él más bien dice que es ateo porque quiere negar en realidad que algún día estará cara a cara con ese creador que lo hizo. No existe el ateo. Aparte es absurdo porque es ateo, es en contra, es incrédulo de Dios, pero pelea con él. ¡Wow! Pelea con alguien que no existe para él. Es mentira, no hay ateo. No le creas cuando te diga, soy ateo, mentiroso, dile. Tú sabes que hay Dios, voltea, ve al cielo y ve todo lo demás. Apocalipsis 20:11-15, hermanos. Es un texto maravilloso. Quiero que lo leamos. Tengo el tiempo reducido y vamos a hablar en Speed Spanish, ¿ok? Para que tengas que volver a escuchar otra vez de nuevo. Dice, hermanos, Apocalipsis 20:11-15, aunque aquí están los puntos en la pantalla, pero miren con atención el texto, es la palabra de Dios, hermanos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso es maravilloso. El libro nuestro, nos condena. Y de pronto el libro de Cristo, perfecto. Cambio de libros. ¡Qué maravilla! Entrar al cielo por el libro de Cristo y no por el nuestro. Bendito sea nuestro Salvador. Gloria a ti, Señor. Y dice, hermanos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, dice el texto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿El libro de la vida de quién? Del Cordero. Vamos a ser juzgados no por nuestros pecados, los santos, sino por la perfección de Cristo. ¡Qué maravilla, hermanos! Perfectos. Entonces, un trono blanco, uno sentado en el trono de Dios, fueron juzgados los muertos, fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto dice la Escritura. Ahora podemos llegar a la siguiente lámina, hermanos, con el gran dilema. Es la pregunta del $1,000,000 que mostraba Luis. Hermanos, les ruego, hay un muy buen costo en la literatura que hay allá, no es muy fácil de conseguir, hay que pagar envíos, ustedes ya están ahorrando eso. Por favor, adquieran recursos de Living Waters que sus pastores hicieron posible tener aquí, bendito sea Dios por eso. El gran dilema, la pregunta del millón, decimos nosotros, ¿cómo es posible que un Dios justo perdone pecadores? ¿No? Si es justo, no debería de perdonarlos, debería de condenarlos. ¿Qué dice el Evangelio moderno? Dios perdona al pecador porque Él es misericordioso. Y hay muchas ovejas de un lindo corazón, pero a veces ese lindo corazón los lleva a querer ser más buenos que Dios. Y Dios no llora por eso y tú sí. Dios es misericordioso, te va a perdonar. No estoy imitándote, pero sé que algunos lo hacen. El Evangelio moderno dice, en lugar de ser justo, Él tuvo misericordia de ti. Están vendiendo ya un Dios diferente, es un ídolo. ¿Existe? Sí. ¿En dónde? En su mente. Porque yo no puedo hacer que Dios cambie, hermanos. No puedo. Dios es justo y misericordioso a la vez, al mismo nivel. Entonces, si tú dices, Dios te perdona porque Él es misericordioso, entonces hay impunidad. No, hermanos, nada de eso. La paga del pecado es
muerte. Y todo aquel que peque va a rendir cuentas. En vez de ser justo, tuvo misericordia de ti. ¿Qué dice el evangelio bíblico, hermanos? Dios no puede perdonarte, mi amado. Dios no puede perdonarte, mi amado, pero es que Dios ha tomado mi sufrimiento, mi dolor, mis hijos son drogadictos, mi esposo me golpeaba, fui abandonado de niño, fui a un orfanato, abusaron de mí, me han hecho tanto daño, Dios tiene que ayudarme ya al fin. No, lo siento mucho, pero tu dolor me duele, quisiera que no hubieras vivido eso, pero todo eso es a consecuencia del pecado. Dios no ha sido injusto contigo, al contrario, da gracias a Dios que no ha aplicado la justicia. Oh, pero mi hijo murió, dijo Pastor Sproul en una consejería. Estoy enojado, hermano Sproul. ¿Por qué? Porque Dios me quitó a mi hijo. ¿Por qué me lo quitó? Quienes hemos perdido un hijo sabemos el dolor de lo que es perder a un hijo. Oh, es terrible, terrible, terrible. Pero, hermanos, Él no puede perdonar sin cumplir las demandas de su justicia perfecta. Él no toma el dolor. Dios no puede perdonarte por tu sufrimiento. Lo siento. Él tiene que ser satisfecho de su justicia. No hay manera. Siento mucho el dolor de ti, de todos, pero no hay forma. Dios es un juez justo y el hombre es un criminal culpable. ¿Pero qué he hecho? No he matado a nadie. ¿Has odiado? No, sí he odiado. Has matado según Jesús. No he adulterado, he sido un esposo fiel. Pero ¿qué tal tus ojos? 3 miradas ya es adulterio. ¿Qué tal la mentira? Has dicho cosas que no son ciertas. Levante su mano aquí quien nunca ha dicho cosas que no son ciertas. Al menos decir, di que no estoy cuando se usaba el teléfono de casa. Mentiroso. Hermanos, Dios es un juez justo y el hombre ante su ley perfecta es un criminal. Para nosotros un criminal es los carteles, los asesinos, secuestradores, pero para Dios un criminal es un mentiroso, un celoso, alguien que es enemista. Es más, un criminal para él es un ser humano en el vientre de una mujer que nace y se reproduce y por naturaleza comienza a pecar. Como decía Pastor Sproul, que descansa en gloria, gracias al Señor, decía, pecamos porque somos pecadores. Y no somos pecadores porque pecamos. Es parecido, ¿no? Pero sí lo alcanzan a captar. Pecamos porque somos pecadores, hermanos. Y no somos pecadores porque pecamos. El Evangelio bíblico dice esto. Miren Proverbios 17:15, mis amados hermanos. Escuchen. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. ¿Sabes de dónde viene la palabra abominación en nuestro léxico actual? Es vómito, produce deseos de vómito. Tanto el que justifica al impío, es la hoja de higuera. Algún hermano está en disciplina, si ejercen disciplina aquí bíblica. Perdón que me desvíe del tema un poco, pero quiero explicar este texto un poquito. Y tú de pronto, ese hermano es excomulgado de la iglesia. Aplicaron Mateo 18, tiene que irse de la iglesia, él ya no se ha arrepentido, nos va a contaminar. Y eres del hermano, la hermana tan buena más que Dios que va ahí. Los hermanos son un poco duros, pero mira, soy la hoja de higuera que cubre tu desnudez. Hermano, ¿justificas al impío? ¿El impío es alguien no arrepentido? Eres abominación a Dios. Justificas al impío cuando predicas el evangelio. Dios te ama tal y como eres. Él te está buscando porque Él te ama, te necesita en su reino. ¿Justificas al impío? Antes de que Él sepa que es un transgresor de la ley, merecedor de infierno, eres abominación a Dios. Como también el que condena al justo, ¿no? Es abominación. Ambos son abominación a Dios, dice ese proverbio. Siguiente lámina, hermanos. Estamos hablando del gran dilema también. Lo que Dios hizo para salvarnos, hermanos. ¿Qué hizo para salvarnos? El Evangelio moderno dice, Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y ya. Yo le pregunto a un católico romano, ¿qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué me contesta? Murió por mis pecados. Oh, ¿qué dice la iglesia moderna? Estamos bajo la gracia, mis amados brothers and sisters. Bailemos, bebamos, gocémonos, fumemos, hermanos, ya no hay ley.
Si hay ley, hay un legislador, y si Dios es el legislador, es inmutable. Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla por nosotros, para que ahora nosotros podamos decir como el salmista, me deleito en tu ley, Señor. Me deleito en buscar obediencia, y me arrepiento cuando no lo hago. Eso es una característica del salvo, hermanos. Entonces el evangelio moderno dice que Cristo murió, ¿es bíblico? Sí, claro, por tus pecados, pero no explica mucho. Ya, ven aquí. Pueden venir los músicos, toquen música moderna y apaguen la luz un poco. ¿Quieres tener mejor vida? ¿Ser feliz? ¿Ser sano? ¿Ser rico? ¿Próspero? Reciban a Cristo. Repitan conmigo todos. No lo hagan, por favor. No lo hagan. El evangelio bíblico, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo, el cual vivió una vida perfecta que tú no podías vivir, y murió como el sustituto de ti. Ve el pecador. ¿Qué es sustituto, niños? Alguien que se pone en lugar de, decía el pastor Luis, de forma legal, forense, para un perdón judicial. Hey, yo pago por él. Yo lo hago por él, pero voy a desatar toda mi furia eterna sobre ti, todo el infierno en la cruz. Jesús no fue al infierno, Jesús vivió el infierno en la cruz. ¿Aceptas? ¿Y qué dijo su Hijo? Lo anhelo desde hace tanto tiempo, amados. ¿Recuerdan la Santa Cena? Anhelaba tanto este momento, que era descansar, tomar su día de descanso pastoral. No, hermanos. Él anhelaba desde la eternidad venir y poner su vida en rescate por nosotros. Él era, hermanos, el Isaac de Abraham que decía, por favor, entierra el cuchillo todas las veces que sean posibles hasta que quede satisfecho. Hermanos, Cristo pagó nuestra multa. Si pagó tu multa, ¿cuánto debes de tu multa? Cumplió las demandas de la justicia de Dios. ¿Cuáles demandas? Todas sus demandas perfectas. Amén. Y Él triunfó sobre la muerte. ¿Para justificarnos? No, para comprobar que nos había justificado. Bendito sea Cristo, ¿verdad, hermanos? Bendito sea el Salvador. Qué precioso mensaje, ¿no? Mejor que el evangelio moderno, lógicamente, hermanos amados, que promete solamente una vida temporal buena y próspera y perfecta y una relación con Dios falsa. Hermanos, esto promete no la pizca del humo de nuestro habitar en este mundo, sino la eternidad. Y no únicamente eternidad flotando como luces, no, con cuerpos ya no corruptos, gozando de la gloria de Dios eterna por siempre. Y como ayer decía, hermanos, de una gloria que satisface a Dios. Imagínate cómo va a satisfacernos a nosotros. Piensa en la eternidad, piensa en lo eterno cuando prediques el evangelio y no en lo temporal. Porque habrá dolores, enfermedades que no se irán. Habrá gente en cárcel que no saldrá. Habrá hijos que no serán sanados y morirán. Habrán cosas terribles y yo no puedo prometerle a nadie que Dios le va a dar una vida mejor aquí, pero sí le puedo asegurar por la sangre de Cristo que hay una eternidad sin más dolor, llanto y lleno de gozo en el Señor Jesucristo. Miren Gálatas 4:4 al 5. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí les va una pregunta bien retórica y bien tremenda, y a lo mejor van a aventar algunas piedras. Voy a cubrirme aquí. ¿Somos salvos por las obras o por la fe? Contesten fuerte, no les escucho. El único que sacó 10 es Pastor Luis. Somos salvos por obras. Sabía que algo había mal en este hermano. Somos salvos por las obras de Cristo, para que nosotros podamos ser justificados por la fe. Por eso este texto dice que Él estaba bajo la ley, para cumplirla, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Wow! La herencia de Dios como hijos, hermanos. Coherederos con Cristo. Oh, esto es maravilloso, si es que padecemos juntamente con Él. Segunda a los Corintios 5:21. A Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Perfectos en Cristo.
perfectos en Cristo, hermanos. Gloria a Dios, aunque no somos perfectos ahora, somos perfectos ya a los ojos de Dios. Él no está enojado viéndonos cuando pecamos. Y eso que ya conocen a mi hijo, los voy a castigar. Ese lienzo en el cuerpo de Cristo, esas marcas recuerdan al Padre que Él ya pagó por los pecados que vas a hacer mañana también. Bendito sea su nombre. Primera de Juan 4, 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo es el sacerdote, Cristo es el animal del sacrificio. Es el macho cabrío por Azazel, el macho cabrío por Jehová. Cristo derramó su sangre, Cristo fue enviado al desierto para morir y llevar lejos. Hermanos, los sacerdotes ponían las manos en los animales, imponían manos para transferir los pecados. Cristo es ese animal en donde nosotros ponemos, hermanos, la mano para que todos nuestros pecados vayan a Él y huyen. Y a lo mejor el término Cristo es animal no me refiero al término negativo, sino que es el Cordero de Dios que quita, arranca. La palabra original dice desaparece, hermanos, el pecado nuestro que nos condenaba. Así muestra su amor. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que tienes una familia próspera, una camioneta del año, te das vacaciones 100 veces al año y vives en perfecta paz, ¿no, verdad? Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué? ¿En qué tiempo está el aún? Hoy también. Cristo murió por nosotros, hermanos. Cada vez que lo leas, día uno, hoy también. Cristo murió, la sangre sigue viva, el Cordero sigue sirviendo a la iglesia, porque Romanos 8 dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es un novio que está ahí, quiero a mi novia, Padre, quiero a mi novia, quiero ir. Romanos 4, 24 al 25, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. La traducción que tenemos aquí enfrente dice para nuestra justificación, pero el original es por nuestra justificación, es demostración de que Él nos ha justificado. El siguiente punto es la respuesta del hombre. ¿Qué dice el evangelio moderno, hermanos? Son 2 láminas adelante. El evangelio moderno dice que el hombre tiene que aprobar intelectualmente el aceptar a Cristo. Por eso debemos de, hermanos, siempre aborrecer el que algunos hombres dicen, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí. ¿Y tú? No. O entonces lo que le ganó fue que él es más inteligente que el otro. Y él lleva la gloria por su inteligencia. El hombre tiene que aprobar intelectualmente, dice el evangelio moderno. Oh, es que este hombre sí fue sabio, él sí recibió. No, hermanos. Y luego también el evangelio moderno dice, di una oración conmigo y ya estás salvo. Y vemos por ahí en Facebook, hoy 60,000 almas fueron salvadas, ganadas para Cristo. Y se pregunta, ¿por qué? ¿Se arrepintieron y creyeron? No, porque repitieron la oración. ¿Cuál oración? Oh, Romanos 10, todo aquel que confiese con su boca y creyere con su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. No dice el Salvador, el Señor. ¿Qué es Señor? El que gobierna. ¿A quién se le escribió a los romanos? ¿Quién era el César para los romanos? Dios. ¿Y qué pasaba cuando un romano decía, tú ya no eres mi Dios, es Cristo? Lo mataban. Entonces habla de espada, de riesgo, no únicamente de repite conmigo, ¿no? No puede creer un corazón de piedra, no puede entrar el Espíritu Santo en un corazón de piedra, tiene que ser arrancado, es una obra divina. El evangelio bíblico, ¿qué dice, hermanos? El hombre tiene que arrepentirse y volverse de sus pecados y creer. Hermanos, la palabra arrepentirse no aniquila las obras. No está apuntando a obras, sino está apuntando a vuelta 180 grados, no 360. 180 es dejar de ver mi propia justicia, mis propias obras, tratar de hacer la torre de Babel para llegar al cielo y voltear a la cruz.
Ese es el arrepentimiento. Y obviamente esto sucede cuando has recibido vida, porque de lo contrario, ¿cómo podrías arrepentirte estando muerto? Y creer, confiar de todo corazón en el Señor Jesucristo. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y ¿qué? Y creer al Evangelio. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es obra de Dios. Y ahora, hermanos, para finalizar, la promesa de Dios, el evangelio moderno, Dios promete tu mejor vida ahora y una vida con propósito. El evangelio bíblico, Dios te promete tribulaciones, persecuciones, tentaciones y vida eterna. Tu mejor vida no se encuentra aquí, sino se encuentra en la eternidad. Si estás pasando por tribulación, recuerda que Dios te dio a Cristo, y tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en Cristo. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Romanos 8:18, lo acabo de mencionar. La gloria venidera es mayor. Hermanos, el creyente verdadero. El evangelio moderno dice que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. No. El evangelio bíblico dice, Cristo libra a su pueblo del poder, de la cautividad del pecado. Nos libra de ser esclavos del pecado para ahora, con libertad de conciencia, poder tomar decisión. ¿Peco o no peco? ¿Oro o no oro? ¿Hago o no hago? Libertad de conciencia. Podemos pecar, no de que hay permiso, sino podemos hacerlo, tenemos esa capacidad, pero no debemos de pecar. El evangelio bíblico, todos los cristianos andan en el espíritu y no en la carne. El cristiano verdadero vive para la gloria de Dios, hermanos. Amén. El fruto final, solo son 3 textos y tomé 3 minutos más, perdón, hermanos. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confíes en ti mismo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Es decir, no únicamente mis pecados ya se olvidaron, sino que mi vieja persona también ya no es la misma. Si yo vivo igual a como vivía antes, pienso igual, me visto igual, me desenvuelvo igual, es muy probable que pasaste al frente al altar y recibiste a Cristo en tu corazón. Entonces, nunca fuiste salvo. Así que arrepiéntete hoy y cree en Cristo, renuncia a tu propia justicia. Acepta que no puedes cumplir las demandas perfectas de Dios y cree que a pesar de que has hecho mucho mal durante muchos años, hoy mismo puedes ser salvo porque el Cordero te está llamando, eres oveja, oye su voz, tú le conoces como Él a ti y confías en arrepentimiento y crees que vas a ir al cielo. Hoy podría ser el día de tu salvación. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Práctica es una vida constante, no una caída, hermanos. Una vida constante. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Él no puede pecar, no es que no pequemos, sino que el Espíritu Santo me dice, hey, no. Y cuando peco me dice, arrepiéntete. No puede vivir una vida igual que el mundo. No por él, sino por el que habita en él, por la gloria en él y por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Amado Señor y Rey, gracias por recordarnos, amado Señor, las verdades bíblicas del evangelio bíblico. A la carne es muy alentador y muy deleitoso escuchar todo lo que nos parece bueno al oído carnal. Pero cuando vemos el evangelio bíblico, aún es mejor saber que el Dios triplemente santo, justo y de ira, fue capaz de poner un sustituto, su propio hijo, y a diferencia de Abraham, que recibió un animal para el sacrificio,
Tú, Dios soberano, sí, enterraste el cuchillo en tu Hijo una y otra vez hasta la última gota de su sangre. La lanza lo atravesó y brotó agua de su corazón porque ya no había más sangre que bombear, porque Él vino a salvar a todos los que le regalaste en la eternidad. Él ahora nos ve como perfectos, como una novia no adúltera, como una novia no fornicaria. Nos ve, amado Señor, con amor. Y Él mismo dijo, así como el Padre me ama, yo los amo a ustedes. Qué maravilloso es tu evangelio. Gracias por recordármelo, Señor. Y gracias por hoy, Señor amado, recordarlo a los presentes. Te pido porque hoy hagas tu obra, Señor, de salvación conforme a tu voluntad. Y si alguien creyó ser salvo sinceramente, pero empezó mal en el cimiento, hoy rompe ese cimiento y edifícalo sobre la roca, Señor, reconociendo su maldad y tu santidad, y a su vez también, amado Señor, la justicia que encuentran en Cristo gratuitamente por medio de confiar, Señor amado. Y lo que va a ocasionar será arrepentimiento. Gracias, mi Dios, por tu amor, y gracias por este privilegio de hablar la suprema buena nueva de Dios. Te amamos, Santísimo Señor. Pedimos fruto en abundancia en Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos amados.